En el video anterior hablamos de por qué la vieja ética ya no alcanza. Es una ética parcial que solo mira la conciencia y deja pudriéndose todo lo demás en el sótano del inconsciente. Dijimos también que necesitamos una nueva ética. Bueno, hoy vamos a arrancar a construirla. Y la construcción empieza por un lugar un poco incómodo. El encuentro cara a cara con tu propia sombra. No la sombra como concepto bonito de autoayuda, sino esa sombra real que te da miedo enfrentar. Bienvenidos al episodio 10 de Entre el Bien y el Mal. Soy Nano Gase y juntos vamos a dominar el arte de dejar las cosas mejor de cómo las encontramos. Neumann, siguiendo a Jung, describe algo que él llama el viaje de la psicología profunda. No es un viaje turístico, es más bien una expedición a las catacumbas de tu propia psique. Y como toda buena expedición a territorio hostil, empieza por una crisis. Normalmente, nadie suele meterse voluntariamente en este viaje. Llegaste acá porque algo en tu vida explotó. Una relación destruida, una depresión que no se va, ansiedad que te paraliza o simplemente esa sensación de que tu vida funciona, pero está completamente vacía. La crisis te empuja a esas aguas profundas a las que no querrías zambullirte de otra manera. Neumann observó el mismo patrón que venimos mencionando en prácticamente todos los videos de este canal. Cuando algo sale mal, rara vez pensamos, ¿qué hice yo? Normalmente pensamos, ¿qué me hicieron? Son los padres, la sociedad, la economía, la mala suerte, los genes. Siempre hay un culpable externo. De esa manera es más cómodo, ¿no? Ya que si el problema está afuera, yo soy la víctima inocente. Pero esa comodidad tiene un precio. Te deja completamente impotente. Si todo es culpa de otros, no podés cambiar nada. El primer golpe del encuentro con la sombra es lo que Neumann llama el destronamiento del ego. Tu ego, esa imagen que tenés de vos mismo como persona razonable, ética, inteligente, con las cosas más o menos claras, esa imagen tiene que caer. Y caer duele. Porque resulta que no sos tan bueno como pensabas. Resulta que tenés envidia, resentimiento, impulsos agresivos, fantasías que jamás confesarías, deseos que preferirías ignorar. Resulta que sos limitado, condicionado por tu tipo psicológico, tus prejuicios y tu historia. Resulta que en muchos sentidos sos bastante básico. Neumann describe cómo en los sueños la sombra aparece de 1000 formas. El mendigo, el lisiado, el marginado, el ladrón, el enfermo, el loco, el idiota. Y lo que termina sacudiendo al individuo hasta los cimientos es darse cuenta de que ese otro, por más hostil y ajeno que parezca, es parte de su propia personalidad. Hay una frase hindú que Jung citaba constantemente, y seguramente la voy a pronunciar mal, pero dice Tat Tavan Asi. Eso eres tú. Ese mendigo interior, ese ladrón psíquico, ese loco que habita en tu inconsciente, ese también sos vos. Y aquí es donde nos adentramos en la gran y terrible doctrina de la psicología profunda. Terrible porque destroza la ilusión de que solo somos luz. Pensalo así, te pasaste la vida construyendo una hermosa imagen, la persona. El profesional exitoso, el buen padre, la persona equilibrada, el tipo ético. Y de repente te das cuenta de que también sos infantil, desajustado, miserable en ciertos aspectos, un animal sexual y una criatura más del rebaño. Para un ego que se identificó con los valores colectivos de ser buena persona, esto es devastador. Pero las raíces del problema van más profundo todavía. Lo verdaderamente serio aparece cuando la sonda llega hasta las fuentes del mal mismo, donde la personalidad experimenta su relación con el enemigo de la humanidad, el impulso de agresión y destrucción en la estructura de su propio ser. Y acá no hay escapatoria. No puedes decir, ese no soy yo. Porque sí, eso también sos vos. Todos tenemos dentro la capacidad de hacer daño, de destruir, de ser crueles. Negarlo es mentirse. Y como sabemos, las mentiras que nos contamos a nosotros mismos son las más peligrosas. Cuando el ego se niega a darle espacio a la sombra se vuelve violenta. Lo que reprimís no desaparece como ya vimos, sino que se acumula. Y cuando finalmente explota, lo hace con la fuerza de todo lo que fue negado. Esto explica por qué personas aparentemente buenas de repente hacen cosas terribles.
o por qué tipos que predican moralidad terminan envueltos en los escándalos más sórdidos. La sombra negada se cobra su parte, queramos o no. Freud y Adler, cada uno a su manera, descubrieron que las neurosis se traducen a esto: la sombra irrumpiendo a través de los síntomas y los complejos. El sexo reprimido, el poder negado, la agresión enterrada, todo eso encuentra su camino hacia afuera. Y acá viene algo clave que Neumann enfatiza. Este destronamiento del ego no es solo un asunto individual de algunos neuróticos. Es la situación colectiva de nuestra cultura. Y acá hay algo que muchas veces se malinterpreta. Por ejemplo, cuando hablamos del hombre cristiano medieval o de las tradiciones antiguas, no estamos hablando de gente ingenua que simplemente reprimía su oscuridad. El cristianismo auténtico, bien interpretado, siempre tuvo herramientas para enfrentar la sombra. ¿Qué es la confesión sino un espacio para reconocer tu lado oscuro ante otro? ¿Qué es el examen de conciencia sin una práctica de autoobservación que te obliga a ver lo que preferís no ver? ¿Qué es la doctrina del pecado original sino el reconocimiento de que todos, y sin excepción, cargamos con una oscuridad inherente que no podemos eliminar por voluntad propia? El problema es que el significado profundo se fue perdiendo. El cristianismo se fue convirtiendo para muchos en una moral superficial. Cumplir reglas, aparentar bondad y dividir el mundo entre buenos y malos. La dimensión psicológica profunda, ese trabajo interno con la propia oscuridad, quedó completamente relegada a los místicos, a los monjes contemplativos y a los que la mayoría consideraba extremistas. Y cuando esa dimensión se perdió, cuando el cristianismo se vació de su contenido transformador y quedó solo la cáscara moralista, el hombre occidental quedó huérfano. Huérfano de herramientas para lidiar con su sombra. Entonces vinieron Darwin, Nietzsche, Freud, no como destructores de algo sano, sino como síntomas de que algo estaba roto. Mostraron lo que el cristianismo vaciado ya no podía contener: que venimos de los simios, que los valores absolutos tambalean, que debajo de la razón hay un pantano de fuerzas inconscientes. Y el hombre moderno, sin las herramientas que el cristianismo auténtico ofrecía, quedó partido al medio. Por un lado, la inflación del ego occidental, de el puedo todo, controlo todo, sé todo, heredada del Renacimiento y la Ilustración, y por el otro, la presión creciente de ese lado oscuro que ya no tenía dónde procesarse. El resultado es la fractura que vemos hoy. Gente que oscila entre la omnipotencia y el colapso, entre el yo puedo y la depresión, entre el control obsesivo y la ansiedad desbordante. El hombre moderno desorientado no es producto del cristianismo, es producto de haber perdido un camino para integrar la sombra. Y esta es la tensión fundamental que Neumann describe. Vivimos divididos. Por un lado todavía creemos en nuestra capacidad de controlar, conocer y dominar, y por el otro sentimos, aunque no siempre lo admitamos, que hay fuerzas en nosotros y en el mundo que nos superan. Los opuestos y polaridades de nuestra psique no están integrados. La luz y la oscuridad, el consciente y lo inconsciente, el ideal y la realidad, todo eso está en guerra dentro nuestro. Y mientras siga en guerra, seguiremos proyectando esa guerra hacia afuera. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Nos deprimimos y aceptamos que somos mediocres? Para nada. El punto no es reemplazar la inflación del ego con una deflación total. El punto es la verdad. Ver lo que realmente somos, ni ángeles ni demonios, sino seres humanos complejos con luz y oscuridad. El encuentro con la sombra te hace más pobre de ilusiones, pero más rico en comprensión. Perdés la fantasía de tu propia bondad perfecta, pero ganás algo mucho más valioso: contacto real con tu profundidad, con tu humanidad completa. Y desde la perspectiva de hogar, esto tiene implicaciones enormes para el legado que dejamos. La epigenética conductual nos muestra que nuestros patrones emocionales y conductuales influyen en la expresión de nuestros genes. Si seguimos negando la sombra, vamos a pasar a las siguientes generaciones un legado de fragmentación, de guerra interna no resuelta. Pero si la enfrentamos, si hacemos este trabajo, dejamos un legado genético mejor, más integrado, más consciente, más capaz de manejar la complejidad del ser humano. Al principio del video dije que hoy empezábamos a construir la nueva ética. Y quizás te estás preguntando, ¿dónde está esa construcción? Solo hablamos de crisis, de destronamiento, de encuentro con tu peor versión. Pero acá está la clave. Ese es el primer ladrillo.
No hay nueva ética sin este paso previo. No podés construir nada sólido sobre la ilusión de tu propia bondad. Todo intento de ser mejor persona que no empiece con reconocer quién realmente sos, con luz y oscuridad, está condenado a repetir el mismo ciclo de represión y explosión que ya conocemos. La nueva ética no empieza con un código de conducta nuevo. Empieza con una verdad incómoda. No sos quien creías ser. Y solo desde esa humildad se puede construir algo genuino. Hacete cargo, campeón. El encuentro con tu sombra es el primer paso. En el próximo video vamos a hablar de lo que viene después, la aceptación del mal. No del mal abstracto, sino de tu mal, del que tiene tu nombre y tu cara. Porque entre el bien y el mal, la única posición honesta es reconocer que ambos viven en vos. Y de eso se trata ser consciente lo inconsciente.